Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por su asistencia a este acto en nombre de Vox Málaga. Sean bienvenidos. Tenemos el honor de contar hoy entre nosotros con dos héroes. Y no quiero exagerar cuando digo héroes, porque ambos son dignos acreedores de esta distinción. José Antonio Ortega Larrea, quien, como todos sabemos, sufrió un auténtico calvario que se prolongó durante 532 días interminables, días de secuestro, el más largo cometido por la banda terrorista ETA. Y Santiago Abascal, quien mientras nosotros nos divertíamos y disfrutábamos despreocupadamente de nuestra juventud, tenía que llevar escolta por estar en el punto de mira y ser un claro objetivo de los mismos sanguinarios asesinos de ETA, que secuestraron a José Antonio. Estos mismos asesinos que indignamente a día de hoy tenemos presentes en las instituciones y de más manera ignominiosas son igualmente invitados a actos públicos. Fueron, son y serán asesinos, y la historia así lo corroborará. El acto consistirá en una primera intervención del presidente nacional de Vox España, y a continuación tendrá lugar la de nuestro presidente honorífico. Posteriormente se abrirá un turno de preguntas, para lo cual los voluntarios están repartiendo unas cuartillas. Y aunque mejor dicho, y nunca mejor dicho, lo de voluntario, porque como sabéis, en Vox nos financiamos exclusivamente con las cuotas de nuestros afiliados y donaciones. Aprovecho y os indico que existen una hucha al final de la sala para los que queráis cooperar con nuestro proyecto político, para la renovación y el fortalecimiento de la vida democrática española, con el objetivo de cohesionar la nación, conseguir la eficacia del Estado, mejorar la calidad de las instituciones, garantizar la honradez de los responsables públicos e impulsar el crecimiento económico en beneficio de todos los ciudadanos. También disponemos de hojas de afiliación y de simpatizantes, así como de una pequeña tienda de mercadotecnia, y digo mercadotecnia en lugar de mercantile porque es una palabra española, donde tenemos llaveros, bolígrafos, pin, banderas, etc. Y el último libro es Santiago Abascal, que si queda tiempo firmará. Cerraremos el acto como siempre hacemos, y hoy lo creemos más necesario que nunca, dadas las circunstancias, con la interpretación del himno nacional. Para finalizar, quien lo desee, tomaremos una copa de vino español. Y sin más, cedo la palabra a José Antonio. Muy buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? Estupendo. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí. Porque con esta maravillosa tarde que hace casi apetecía más estar de paseo, pero se ve que ustedes están comprometidos con Vox y con España, de lo cual me alegro mucho. Yo voy a iniciar mi intervención, no solo lo hago de corazón, sino porque es obligado también, dirigiéndoles unas palabras a todos los guardias civiles y a los policías que están destinados en Cataluña, para decirles varias cosas. Para decirles varias cosas. La primera, que les agradecemos muy sinceramente su compromiso con la nación, sobre todo teniendo en cuenta las especiales circunstancias de precariedad y de inseguridad en las que están desarrollando su trabajo. Yo no tengo ninguna duda, y creo que ustedes tampoco, de que no lo hacen solo por un salario, lo hacen por amor a España, a esta España a la que todos queremos y amamos, esta España que unas veces nos da grandes alegrías y otras veces, como es la situación actual, se desangra por dentro con dolor de nuestro corazón. Y la segunda es que sepan que no están solos, que somos muchos, cientos de miles, millones, los españoles de bien, que estamos con ellos en la lejanía. Porque sabemos que ellos están allí, en primer lugar, para hacer cumplir la ley y también para garantizar nuestro sistema democrático, nuestra democracia, porque sin ley no tendríamos democracia, tendríamos caos, tendríamos anarquía. Por tanto,
2 palabras emotivas para ellos: gracias y mucho ánimo. Me dirijo también a todos aquellos españoles que viven en Cataluña y que, al igualmente españoles, se sienten también catalanes, pero que consideran, como nosotros, que la unidad de la nación es un valor que debemos preservar, no solo en interés nuestro, sino fundamentalmente en beneficio de las generaciones futuras. Porque España, queridos amigos, no solo nos pertenece a nosotros, pertenece también a todos aquellos nuestros antepasados que durante siglos se afanaron por conservarla, por mejorarla, por dárnosla a nosotros. Y por tanto nosotros, que somos unos meros depositarios temporales de la misma, no podemos dividirla, no podemos enajenarla, tampoco podemos expoliarla como están haciendo algunos, sino que tenemos una obligación que es ineludible, y es transmitirla, cuidarla para legarla a nuestros hijos y a nuestros nietos en buenas condiciones. Desde un principio, la unidad de España ha sido uno de los paradigmas de Vox, uno de los principios esenciales de nuestro ideario. Y en cuanto a la indivisibilidad de nuestra nación, de España, esa que reza el artículo 2 de la Constitución, hay que decir que el título 8, aquel que habla de la organización territorial del Estado, tiene mucho que ver o ha contribuido poderosamente a la situación a la que hemos llegado ahora. En lugar de caminar hacia una descentralización solidaria, que es lo que reza la Constitución, y participativa, hemos llegado a una segunda versión de las taifas. El mismo problema que tenían los musulmanes en la Edad Media, con los reinos de taifas en las que estaban enfrentados entre ellos, incluso algunos colaboraban con el enemigo, que entonces el enemigo eran los reinos cristianos, hecho que en parte favoreció la reconquista por parte de estos. Pues ese mismo problema lo tenemos ahora con las comunidades autónomas nosotros. Buscan su propio provecho, ignorando los intereses generales. Han generado un coste financiero que no vamos a pagar nosotros, lo van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Han contribuido a duplicar y a triplicar competencias. Practican dentro de sí mismas un centralismo interno, yo diría que más fagocitario que el que practicaba antes el gobierno de Madrid. Y les voy a poner un ejemplo. No hace mucho, hablando con un compañero que es funcionario de la Junta de Castilla y León, me decía: ¿te puedes creer, José Antonio, que hasta para pedir una partida de papel higiénico que necesitamos en la oficina tenemos que hacer un escrito y dirigirlo a Valladolid y que nos lo autoricen? Digo, no me lo creo. Dice, pues créetelo porque es verdad. Y para más INRI, además de todo esto, tenemos en las instituciones autonómicas implicados a verdaderos personajes, verdaderos elementos subversivos que están trabajando muy activamente por desestabilizar y destruir España. En Vox siempre hemos tenido la conciencia clara de que nos encaminábamos a una situación similar a esta. Y por eso desde un principio propusimos una serie de medidas dirigidas o encaminadas a revertir estos efectos. Y por ello fuimos tachados de fachas, de agoreros, de locos, de ultras y de muchas cosas más. Pero no solo por políticos de todos los signos, también por algunos medios de comunicación y por muchos ciudadanos. Pero lo cierto es, queridos amigos, que el tiempo nos ha dado la razón y ahora estamos inmersos de lleno en muchos de esos problemas o en muchos de esos peligros que pretendíamos evitar. Porque ser de Vox, queridos amigos, hasta ahora era, salvadas un poco las distancias, como ser cristiano en Siria. Requería fe, coraje y compromiso con España. A partir de ahora, y viendo que muchos de nuestros postulados son vistos con buenos ojos por cientos de miles de españoles, nuestra tarea, la tarea de Vox, va a ser tan necesaria como la de antes, pero quizás un poco más difícil, porque el establishment no va a admitir una sana competencia. Hasta ahora los han tenido engañados a millones de españoles, les han mentido, anulándoles en parte el intelecto con la píldora del telediario. ¿Y todo ello para qué? Para conducir a la grey por la dulce senda de la ignorancia y del silencio de los corderos. Pero hay amigos, la realidad es muy tozuda y suele imponerse. ¿Y qué ha hecho? Despertar muchas conciencias que estaban dormidas. Y también el espíritu crítico de muchas personas para diferenciar lo que es verdadero de lo que es falso.
Y una vez activado ese resorte, ahora les va a resultar mucho más difícil volver a anestesiarlo. Por tanto, es conveniente recordar algunas de las propuestas que Vox lleva haciendo mucho tiempo y que empiezan a tomar cuerpo. Fue Vox hace 3 años, y solo Vox, quien planteó en aquel entonces la necesidad de aplicar el artículo 155, cuando el anterior referéndum de Cataluña, en prevención de males mayores y sobre todo en garantía del orden jurídico constitucional. Ahora hay otros partidos políticos que en su día consideraron esta medida como descabellada y se apuntan a ella también ahora. Quizá porque intentan hacernos ver que son muy demócratas o que son los garantes de la ortodoxia democrática. Ha sido Vox, y solo Vox, quien lleva años planteando que el Estado debe, a través del Gobierno central, iniciar la recuperación de ciertas competencias que en su día fueron transferidas a las comunidades autónomas. Educación, sanidad, justicia, relaciones exteriores, etc. Muchos de los que se opusieron en su día a esta iniciativa empiezan a verla con buenos ojos. Y aquí me salgo un poco del guión para decirles que no solo estas competencias, desde mi punto de vista, y este ya no es el punto de vista de Vox, hay otras 2 competencias que esencialmente debiera ejercer el Estado en exclusiva, que serían las costas, puertos y aeropuertos y las cuencas hidrográficas. Recordarán ustedes que allá por el año 2000 teníamos en ciernes un plan hidrológico nacional que seguramente tenía muchos defectos, pero tenía una gran virtud, y es que consideraba el agua como un recurso nacional y por tanto se atenderían las necesidades de aquellas cuencas que eran deficitarias. 17 años después, ¿qué tenemos? Nada. La comunidad A le niega a la B el agua, la B le niega a la C otra cosa, y así entramos en una espiral sin términos. Del principio de solidaridad hemos pasado al de insolidaridad territorial. Fue Vox, y solo Vox, quien planteó en su día que la seguridad interior debía ser una competencia exclusiva del Estado, incluyendo la dirección y la gestión de las denominadas policías forales y autonómicas, Mossos de Escuadras, Ertzainas, la Policía Foral de Alavesa y la Policía Canaria. Y fue Vox quien propuso la equiparación salarial de los cuerpos policiales para evitar agravios comparativos y discriminatorios. Pues bien, ahí tenemos el resultado de lo ocurrido, por ejemplo, con los Mossos de Escuadra hace muy poco, ¿no? Que siendo los mejor pagados, han sido los primeros en someterse únicamente a la autoridad de la Generalitat, traicionando al Gobierno central. Fue Vox quien pidió que se establecieran normas fiscales comunes e iguales en todo el territorio nacional, para evitar los efectos perversos de aquello que se denominó las vacaciones fiscales. Recordarán, por ejemplo, las vacaciones fiscales vascas que tanto daño causaron a otras comunidades limítrofes como Castilla y León, Cantabria y La Rioja. O ahí está, otro ejemplo que está muy de moda, el impuesto de sucesiones y donaciones. Por cierto, impuesto que tendría que estar eliminado. Fue Vox, y una vez más solo Vox, quien presentó querellas contra los políticos de Cataluña por alimentar la separación de España, saltándose la legalidad vigente. Ninguno de los partidos con presencia en el Parlamento Nacional lo hizo. Y ahora asistimos a ese bochornoso espectáculo de que no saben cómo parar a la criatura que ellos mismos concibieron, gestaron, alumbraron y alimentaron. Siempre haciendo apelaciones al sentido común y a la manida prudencia, sin darse cuenta de que estas no eran precisamente las virtudes de los destinatarios de ese mensaje. Mientras tanto, los separatistas falazmente siempre hacían hincapié en su libertad como bandera de sus posiciones. Y a este respecto me viene a la memoria una cita de un famoso político malagueño, protagonista de la Restauración, Antonio Cánovas del Castillo, que decía: la libertad sin una autoridad fuerte e incólume no es libertad al cabo de poco tiempo, sino anarquía.
Y eso es precisamente el horizonte que se vislumbra para España, pero sobre todo para Cataluña en el horizonte. Y ante esta incertidumbre vemos como muchas multinacionales y muchas empresas se apresuran en trasladar sus domicilios sociales a otras ciudades o a otros territorios de España. Es probable que al traslado de la sede social le siga también el traslado de la sede fiscal y, en la medida de lo posible, en algunos casos también, los centros de negocio y de producción. ¿Por qué lo hacen? Pues muy sencillo. Porque buscan seguridad jurídica que les permita seguir aumentando sus negocios y también, ¿por qué no?, sus beneficios. Con estas medidas producen dos efectos muy favorables para ellos. En primer lugar, mejoran su imagen ante los clientes españoles que somos, o el resto de España, que es su principal mercado. Y les hacen ver, en cierto modo, que se posicionan así contra la independencia. No es verdad en todos los casos. Ha habido empresas en Cataluña que durante 40 años han estado colaborando con el separatismo, con el secesionismo. Unas lo han hecho abiertamente, sin tapujos, y otras de una forma mucho más velada, con esa equidistancia calculada e interesada. Eso que en el lenguaje vulgar decimos de poner una vela a Dios y dos al diablo. Y el segundo gran efecto que ellos consiguen con esto es que se colocan bajo el paraguas protector de la legislación española y europea, y eso les abre las puertas al gran mercado de la Unión. Yo con esto no estoy fomentando que las empresas se vayan de Cataluña, nada más lejos de la realidad, pero es cierto que es un hecho que tenemos que constatar, que no podemos obviar, que no podemos olvidar. Las empresas que deseen cambiar, que lo hagan abiertamente, y aquellas que legítimamente deseen seguir permaneciendo en Cataluña, que lo digan también, pero que unas y otras asuman los efectos de sus propias decisiones internas. Que no nos engañen, por favor, con eufemismos ni con artimañas legalistas que la mayor parte de los españoles no entienden. Porque decía el poeta que no hay otro tiempo que el que nos ha tocado vivir. Y este es un momento histórico que requiere certeza, requiere determinación y requiere compromiso con España, donde los intereses generales deben estar, en todo caso, por encima de cualquier legítimo beneficio mercantil o comercial. Y termino, finalizo. Este compromiso lo llevamos en Vox desde el principio, lo hemos mantenido desde el principio. Nosotros no hemos variado nuestro discurso en ninguna parte de España. Decimos lo mismo en todos los lados y lo hacemos no pensando en unos cálculos electoralistas a corto plazo, sino sobre todo alimentando, estimulando un proyecto común a largo plazo que se denomina España. España es para nosotros una gran pasión, una pasión de alta intensidad y de largo recorrido, cuya finalidad última es dejar un país mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos. Si lo conseguimos, habrá merecido la pena todos los sacrificios realizados hasta ahora y los muchos que nos esperan todavía por hacer. Así es que todo lo que hacemos, lo hacemos por nuestros hijos y por nuestra querida España. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos, muy especialmente a José Enrique Lara, jefe de Vox en Málaga, y a todos los compañeros de su equipo, y también a nuestro compañero José Antonio Ortega Lara, fundador de este proyecto con un pequeño grupo de personas hace 3 años. Este sigue siendo un proyecto joven que, como él ha dicho, sigue diciendo las mismas cosas en todos los lugares de España. Y muchas gracias a todos ustedes porque nos hacen continuar en estos momentos tristes y difíciles para España,
viendo pequeños atisbos de optimismo. Y lo digo porque no es la primera vez que estamos en esta sala. De hecho, creo que hemos estado ya 2 o 3 veces, pero normalmente había, pues, no sabría decirlo, como 4 veces menos de personas que ahora. O sea que aquí está pasando algo. Está pasando algo importante, y no es porque nosotros seamos especiales ni mucho mejores que los demás, únicamente porque llevamos un tiempo diciendo las mismas cosas, atreviéndonos a hablar con toda claridad y diciendo la verdad que tantos españoles desean oír, porque en definitiva nos sentimos como los demás, como todos ustedes, cuando se comunican con sus amigos, con sus familias y protestan por la situación que estamos viviendo en tantos órdenes, cuando se mandan mensajes de WhatsApp, cuando se mandan correos electrónicos, y al final cuando escuchan a alguien que dice las mismas cosas, que siente las mismas cosas, pues eso yo creo que da esperanza a muchas personas, y para nosotros es una gran satisfacción poder estar hoy aquí tan acompañados. Una gran satisfacción y una gigantesca responsabilidad, porque sabemos que no podemos defraudar las expectativas que se ponen en el proyecto de Vox en estos momentos. Hay personas que a veces nos dicen: no nos defraudéis, no nos traicionéis, y nos paran, nos agarran del brazo y nos mueven nerviosas porque están hartas de sentirse utilizadas y engañadas por los partidos políticos. Y yo suelo contestar siempre lo mismo, porque me sale de dentro. Digo, el problema es que para traicionarle a usted, primero me tengo que traicionar a mí mismo, y eso me resulta muy difícil. Así que contamos con todos ustedes para la batalla que tiene que iniciar no los partidos, no Vox, sino el pueblo español, para defender su unidad y su soberanía, que es lo que está en juego ahora mismo. Decía al ver a tantas personas aquí que nos permitíais continuar con esos atisbos de optimismo que percibíamos, porque nos encontramos en un contexto de crecimiento de Vox como alternativa política, en un contexto de crecimiento que lo percibimos cuando vamos a los sitios y viene mucha más gente a escuchar lo que tenemos que decir, y no decimos nada nuevo. Yo creo que nadie va a oír aquí nada que no nos haya escuchado decir antes, pero realmente supongo que venís para decir: bueno, es verdad, lo están diciendo, están aquí, esto existe un partido político que dice estas cosas y que se las cree. Y eso hace que también Vox haya pasado en muy poco tiempo, en apenas 2 meses, de 3.300 afiliados a 4.700 afiliados, y de 40.000 simpatizantes a más de 50.000, en el contexto de lo que está pasando en Cataluña. Y que el alcance de Vox en las redes sociales, yo sé que muchos seguro que están diciendo: pero la solución es salir más en la televisión. Bueno, pues eso no va a pasar. No va a pasar. Hagamos lo que hagamos, ¿verdad? No vengáis luego a decírnoslo. No vengáis luego a decirnos: ¿por qué no salís en la televisión? No va a pasar. O perded toda esperanza. Pero da igual, porque ni la televisión, ni los periódicos, ni las radios del establishment, salvo pequeñas y honrosas excepciones, pequeños medios de comunicación libres, ninguno de ellos cuentan ya con la credibilidad de los españoles, como tampoco cuentan con ella los viejos partidos políticos. Con lo cual da igual, nosotros llegamos como llegamos, a través de las redes sociales y de los canales que la modernidad ha puesto en nuestras manos. Dejemos de lamentarnos de que no nos sacan, de que nos ocultan, de que esconden el nombre de Vox. Da igual, va a seguir ocurriendo, no tenemos nada que hacer ante ello. Aprovecharemos los canales de los que disponemos. Hasta tal punto es así que en estas últimas semanas Vox en Facebook fue el partido político con más alcance en redes sociales en toda España, por encima de Podemos, que parece que manejaban esto con maestría, aunque yo creo que en realidad han triunfado porque Pablo Iglesias es el hijo de Zapatero y de Soraya de Santa María. De Zapatero ha recibido el odio y de Soraya de Santa María ha recibido las televisiones. Pero esto ya no es la conspiración, la conspiranoia de Vox, de que piensa que a Podemos le han metido en las televisiones y lo dice para justificarse. No. Esto ya lo dicen las conversaciones interceptadas a algunos de los principales medios de comunicación del país, donde algunos de los grandes prebostes de la comunicación en España, empresarios de estos que viven al calor del poder, han reconocido que el propio gobierno había de alguna manera impulsado la presencia de Podemos en las grandes televisiones para dividir al Partido Socialista. Y el problema es que han metido el veneno en el cuerpo de la sociedad española.
Pero dicho eso, no es la hora de Vox, ni es la hora de los partidos, es la hora de los españoles y de que seamos capaces de sumar con personas con las que no pensamos exactamente igual, con personas con las que tendremos diferencias. Yo estoy seguro de que muchos de los que estáis aquí no compartís, bueno, estoy seguro, absolutamente seguro, de que no compartís por completo el programa de Vox. Dudo que haya alguien que lo comparta por completo. Es muy difícil compartir el programa completo de un partido, porque incluso es muy difícil compartir las posiciones de otra persona con la que se convive incluso. Pero estáis de acuerdo en lo esencial. Y yo creo que sois conscientes de que vivimos un momento de emergencia. Y por eso yo voy a hablar hoy únicamente, luego en las preguntas, si queréis podemos hablar de más cosas, pero yo voy a hablar hoy únicamente del que me parece que es el problema más importante para los malagueños. ¿Y sabéis cuál es? Pues es Cataluña. Es la unidad de España. Es ese y no es otro. No son las farolas, la iluminación de Málaga, ni el sentido de circulación de las calles, ni cómo ponen los semáforos. No. Es que se nos quiere robar, se nos quiere expoliar una parte de nuestro patrimonio, del patrimonio que hemos recibido de nuestros padres y de los padres de nuestros padres, una parte del territorio español que nos corresponde a todos sin ningún tipo de distinción, porque España es de todos los españoles independientemente de dónde vivamos. Y esto es lo que hoy está siendo discutido y se pone en tela de juicio, y a través de una triquiñuela de prestidigitador o de trilero nos dicen no. Esto es la democracia, unos pueden votar y decir que se van. Bueno, ¿y dónde termina eso? Solo deciden los de Cataluña, lo pueden decir los de Tarragona que se van de Cataluña, lo pueden decir los del Valle de Arán, lo podemos decir los alaveses diciendo que nos va al País Vasco si el País Vasco se va de España. ¿Dónde termina eso? ¿Qué tipo de debate ridículo es ese? ¿Y qué tipo de respuesta es esa que a veces se les da de que no, si España se rompe lo decidiremos entre todos los españoles? Pues mira, yo aquí voy todavía más allá. Creo que ni siquiera todos los españoles tenemos el derecho a decidir en las pocas horas de un domingo sobre el legado maravilloso de la unidad que han decidido a través de la deliberación de las épocas y de las generaciones y que nos ha sido entregado. Creo que no tenemos ese derecho. ¿Cómo iba a tener el derecho solo una parte de nuestros compatriotas en Cataluña, encima por ridículas mayorías, a arrebatarnos lo que pertenece también a nuestros hijos? A mí que soy vasco y a ustedes que son de Málaga. ¿Cómo iban a tener derecho? Y por lo tanto, esto solo se puede combatir en el terreno dialéctico de una manera, llamándolo como lo que es, un robo, y defendiendo la legalidad. Yo voy a hablar de 3 puntos para abordar esta cuestión. Por un lado, de por qué hemos llegado hasta aquí, muy brevemente, porque creo que José Antonio Ortega Lara lo ha dicho con toda claridad, hablando de las autonomías. En segundo lugar, de en qué está consistiendo el golpe de Estado y cuáles son las respuestas que se le están dando y las que se le deberían de dar. Y en tercer lugar, de la receta a largo plazo para que España pueda salvarse. No es suficiente con aplicar la legalidad hoy en día. Las autonomías hay que plantearlas claramente como un problema. Y es algo que lo ve muchísima gente. No es normal que en el Centro de Investigaciones Sociológicas 1 de cada 3 españoles digan que quieren un Estado sin autonomías o un Estado que recupere competencias esenciales como las que relataba José Antonio Ortega Lara, la de educación, esa es indiscutible, la de sanidad, otra que es difícil de discutir, y la de interior, que es indiscutible en estos momentos con lo que estamos viviendo en Cataluña. Y es que esto no se puede discutir ya. Y sin embargo lo piensan 1/3 de los españoles y no hay un solo partido en el Congreso que lo defienda, ni uno. Es más, lo que nos ponen sobre la mesa y empiezan a enseñarnos la patita, lo esbozan, es una reforma constitucional que ¿qué es lo que pretende? Dar satisfacción a los que han dado un golpe de Estado, es decir, volver a hacer lo mismo, volver a obligarnos a ver la película que ya hemos visto en estos 30 años. Es que si no, no van a estar satisfechos. Bueno, es que no van a estar nunca satisfechos. Porque lo que buscan, y esto a veces no lo entienden en Madrid, es destruir España. Odian a España. No es solo un problema económico, no es solo que un grupo de mafiosos metidos a la política catalana tengan intereses puramente espurios y económicos, que también algunos los hay. El problema es que hay una gran parte de la población, influida por los medios de comunicación en Cataluña, por el adoctrinamiento escolar y por esos políticos, que odian a España. Eso en el peor de los casos, y en el mejor de los casos que sienten a España como algo ajeno, que no tiene nada que ver con ellos. Por lo tanto, si no atacamos este problema, y Vox tiene en esto una propuesta clarísima, que es la de un único Parlamento, un único Gobierno y un único Tribunal Supremo que sea la última instancia en todos los órdenes.
Nos sobran 17 parlamentos, nos sobran 17 tribunales de justicia y nos sobran la mayor parte de las instituciones que hoy existen en España y que dan cobijo a muchísimos políticos desleales que están actuando contra todos nosotros y pagados por todos nosotros. O atacamos esto de raíz o seguiremos padeciendo el problema. Y lo que ha pasado en Cataluña nace precisamente de ahí, no nace de otro sitio. Es que ese sistema, que además, a su vez, estaba entrelazado con el hecho de que en cada convocatoria electoral los partidos que dicen que el bipartidismo es necesario para la estabilidad de una nación. Bueno, pues yo no digo que el bipartidismo sea malo. Hay países en los que funciona bien. Pero es que aquí no ha habido bipartidismo. Aquí ha habido un cuarteto de partidos. Los dos nacionales, que cada vez son menos nacionales porque las autonomías han destruido ese concepto dentro de sus propios partidos. Y los dos partidos separatistas, aparentemente moderados, a los que se les daba premios en Madrid. A Pujol se le nombraba Español del Año en el ABC. Claro, Convergencia y Unión y Partido Nacionalista Vasco. No había bipartidismo. Por lo tanto, hasta que esto no sea resuelto, no saldremos del problema. El golpe de Estado. Claro, lo del golpe de Estado, que nosotros llevamos diciéndolo, José Antonio hablaba de muchas cosas que veníamos diciendo solo nosotros. Bueno, pues lo del golpe de Estado, ya desde Artur Mas, veníamos diciéndolo. Es más, presentamos querellas contra Artur Mas por los mismos delitos, casi por los mismos delitos que hemos presentado contra Puigdemont. Se ha hablado por parte del gobierno de la nación de golpe a la democracia. Se ha hablado de golpe de Estado por parte de Ciudadanos. Todos hablan de eso, pero ninguno actúa en consecuencia, porque están respondiendo a un golpe de Estado y a la comisión de delitos penales con medidas exclusivamente administrativas y constitucionales. Si el artículo 155 valía cuando valía. El artículo 155 estuvo a punto de aplicarse, impulsado por Felipe González al gobierno de Canarias, cuando en el marco de incorporación a la Unión Europea Canarias se sublevó frente a la armonización fiscal, y Felipe González envió el requerimiento que hoy Mariano Rajoy ha enviado al golpista Puigdemont. Bueno, envió el requerimiento, el gobierno canario entró en razón y no hizo falta hacer más. Pero es un artículo pensado para problemas mucho menos graves que los que estamos viviendo. No es un artículo para responder al delito de rebelión, a la declaración de independencia que se ha producido. Se ha producido. Han declarado la independencia. ¿Qué triquiñuela es esta de que no? Pero vamos a pedir su suspensión, que luego no la han pedido y nos hacen debatir sobre estos engaños, y nos hacen debatir todos. Nos hace debatir Puigdemont y nos hace debatir el gobierno y los grandes medios de comunicación nacionales. Han declarado la independencia. Y han declarado la independencia, como dice el Código Penal, con publicidad y con violencia. Sí, con publicidad, es evidente, estaban todos los medios internacionales, y con violencia, porque la violencia no es, desde un punto de vista jurídico, que Puigdemont declara la independencia, que se ponga un cuchillo en los dientes y que salga a cuchillar a los diputados de la oposición que están enfrente. No. La violencia es que al declarar la independencia ha contado con un cuerpo policial de 17.000 hombres armados, muchos de los cuales están al servicio de la rebelión y que han arrebatado al Estado el monopolio del uso de la fuerza. Y eso es ejercer la violencia o amenazar con ejercer la violencia. Por lo tanto, el delito de rebelión se ha producido, aunque el fiscal general del Estado todavía no se haya decidido a denunciarles por ese delito. Nosotros sí lo hemos hecho en los tribunales, como bien ha dicho José Antonio, además de los delitos de sedición, prevaricación, malversación de caudales públicos, desobediencia y usurpación de funciones. Las cárceles de España están llenas de auténticos inocentes al lado de los que están libres hoy en Cataluña, que tenían que estar encerrados. No voy a contaros con detalle lo que habéis visto en los medios de comunicación y que yo creo que tiene que ver en gran medida con el despertar de la sociedad española. Es decir, que a los españoles, a los que más queremos, a los que más admiramos, a las instituciones más valoradas, encuesta tras encuesta, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, a nuestro ejército, que a todos esos se les haya tratado de humillar, que hayamos tenido que ver a nuestros policías y a nuestros guardias acosados por turbas que se burlaban de ellos, que les insultaban, que les provocaban, que les hayamos visto a los pies de los caballos sin poder reaccionar. Porque han hablado de desproporción en la respuesta. No. Sí, la respuesta ha sido desproporcionada, por escasa. Porque era intolerable haber llevado a nuestra policía a esa situación. Era intolerable.
Pero bueno, esto solo lo digo para mostrar el cabreo que tenemos y que tiene mucho que ver con la reacción del pueblo español para defender a los mejores hombres y mujeres de España, que hoy son los que están defendiendo la bandera de la legalidad y la bandera de nuestra patria en Cataluña. El artículo 155, una última cosa. Claro, estos que quieren aplicar el artículo 155 para hacer presidenta a Inés Arrimadas, pues francamente, eso es otra cosa que no se comprende. El artículo 155 es para tomar el control en Cataluña. El tiempo que haga falta hasta que se puedan celebrar unas elecciones en normalidad. Y si no se pueden celebrar unas elecciones en normalidad ahora, no se pueden celebrar en diciembre ni probablemente dentro de un año. Habrá que tomar el control el tiempo que sea necesario para poder volver a convocar a los catalanes, ya con su gobierno juzgado, con su gobierno encarcelado, para que los ciudadanos de Cataluña digan: ¿en qué lío nos han metido estos? Pero nada de convocarles ahora a las elecciones otra vez en mitad de la propaganda del Help Catalonia, de los maltratos de la policía, es una cosa verdaderamente suicida. Yo no puedo entender cómo algunos de los que piden la aplicación del artículo 155 lo pidan únicamente para llevarnos al mismo problema, exactamente al mismo, dentro de 3 meses. No hablo mucho de lo que está pasando hoy, porque es que es un sainete. Llevo toda la tarde intentando enterarme. De hecho, me he tenido que encerrar hace un momento ahí en un cuarto para mirarlo y llamar a alguno: oye, ¿qué está pasando exactamente? Porque es difícil de entenderlo. Es un ir y venir, uno que parece que se lo ha hecho encima ayer y que dimite como consejero, que entonces dice: no, pues eso es que declara la independencia. Luego que si Urkullu está haciendo de mediador con Iceta, no, está haciendo de mediador con el gobierno, se está negociando con los golpistas. Se está negociando con los golpistas. Es intolerable. No hay ningún tipo de negociación posible en la aplicación de la ley. Es que en España estamos muy mal acostumbrados. Nos ha pasado con ETA. No es aceptable. Todos ustedes tienen que cumplir las leyes. Yo tengo que cumplirlas. El otro día sacaba una multa que llevaba encima y de 100 euros. Ya no me acuerdo por qué era. Algo de velocidad. Bueno, pues me ponían que si pagaba pronto podía pagar 50 euros. Pero no negocian conmigo un nuevo modo de conducir. ¿Y si ponemos la velocidad máxima en 140? Pero este es solo un ejemplo. Ni con ustedes, cuando se tienen que retrasar en el pago de impuestos. En ninguna materia que se les ocurra. Aquí la legislación, a los únicos que no se les aplica es a los políticos, muy especialmente a los políticos separatistas, y esto aunque no tiene mucho que ver con el tema, y a los que no son españoles. Con el tema de la inmigración, que estamos viviendo cosas terribles en estos momentos. Y aquí lo saben muy bien. Bueno, dicho eso, yo soy consciente de que ni el encarcelamiento absolutamente necesario y justo de Puigdemont, de todo su gobierno, de toda la mesa del Parlamento, de la dirección completa de la ANC y del Òmnium Cultural, que es algo que se tiene que producir por los delitos que se han cometido, ni la aplicación del artículo 155 y la toma del control en Cataluña sirven para resolver el problema. Que nadie nos llame incautos, porque sabemos que no se puede restaurar en 5 meses, en una semana, ni en un año, en 2 años, lo que se ha roto en 30 años. Lo que hemos roto los españoles, bueno, y aquí echarnos culpas es hasta generoso, lo que hemos estropeado los españoles durante 30 años, vamos a tener que arreglarlo durante otros 30 años. Nosotros somos muy pequeñitos, pero bueno, tenemos capacidad de hacer presión y la estamos haciendo en gran medida. Hay quienes dicen: las movilizaciones no sirven para nada. Sí sirven, sí. A saber lo que habría pasado ya si no nos llegan a ver en las calles estas semanas atrás. Con el tema de ETA también hay quien dice: no sirvieron para nada. Sí, a saber a dónde habría llegado la cesión si no llegan a ver a los españoles masivamente en las calles. Las movilizaciones sirven. Decía que somos pequeños porque no tenemos la capacidad que tiene hoy una fuerza política parlamentaria, especialmente la que está en el gobierno, para ejercer el liderazgo, para convocar a los españoles y decirles: sí, vamos a votar todos, no sobre la unidad misma de España, sobre lo que no tenemos derecho a votar, pero vamos a votar sobre cómo nos organizamos. Y aquí hay unos señores que dicen que hay que reformar la Constitución. Nosotros también, pero hay que reformarla en el sentido inverso al que ellos creen. En el peor de los casos lo que va a pasar es que nos quedemos igual. Esto es como una negociación entre sindicatos y patronal. Pero claro, si cada vez que hay que negociar con los separatistas se hace sobre la base, que es lo que hace el PP y Ciudadanos, de que el status quo, es decir, que el Estado autonómico es la perfección, es su programa electoral, el del PP y Ciudadanos, y hay que volver a entenderse con los que están en la rebelión, pues lógicamente nos vamos hacia el Estado federal, hacia el Estado confederal, que es en lo que está Pedro Sánchez y ya no digamos el traidor de Pablo Iglesias. No es posible, hasta que no haya una fuerza política o una presión social
tremenda que exija la reforma constitucional en sentido inverso al que pretenden los separatistas y en sentido inverso a la que le quiere conceder el establishment político español, no podremos resolver el problema. Y yo creo que hay una masa crítica suficiente, que hay un 30% de los españoles, esto antes del conflicto que estamos viviendo estas semanas, un 30% de los españoles que quieren acabar con las autonomías de una manera o de otra. Estoy seguro de que eso ha crecido y de que va a crecer cada vez más, porque esto es absolutamente insostenible en el plano económico, en el plano sentimental. Pero si hasta los WhatsApps ya no podemos ni contestarlos, os pasa a todos. ¿No lo habéis notado? ¿No estáis recibiendo WhatsApps todo el día con el tema de Cataluña? ¿No está todo el mundo nervioso? ¿No os encontráis gente que dice que no duerme bien? Pues no es broma, a mí me pasa. Me encuentro con mucha gente a la que esto le afecta directamente, que le preocupa a España. Y yo creo que esa es la parte buena de todo lo que ha pasado. Decía porque dentro de este contexto de enfado que tenemos hay razones para el optimismo. La frase esa de que no hay mal que por bien no venga, yo creo que es absolutamente cierta. Y si no, pues no hay más que ver lo que está pasando con Podemos, que no convoca a nadie, llama a los suyos a las calles a ir contra España y fracasa. Y no solo fracasa, sino que la gente va contra ellos y les aplican su propia medicina democrática de los scratches, jarabe democrático, que decían ellos, se le aplica. En Zaragoza, en la estación de Sants, Colau no se ha atrevido a recoger el premio que le iban a dar en Zaragoza porque tenía a toda Zaragoza en pie de guerra. ¿Cómo no iba a tener a Zaragoza en pie de guerra si el memo del alcalde arrió la bandera nacional y la bandera de Aragón para que los separatistas estuvieran satisfechos? Y lo bueno, porque no todas las crisis se llevan todo por delante, algunas traen cosas positivas. Lo bueno es que se ha comprobado que Podemos ha pinchado en un nervio, y ha pinchado en el nervio de la satisfacción que algunos mostramos más habitualmente y otros no muestran, pero que la tienen, la satisfacción y el orgullo de ser españoles. Y no hay más que ver lo que está pasando en toda España en los balcones. Nunca habíamos visto tantas banderas de España en los balcones. Se pidió a la gente que la sacara y luego se les decía que la mantuvieran hasta el 12 de octubre. ¿Cuánta gente ha quitado la bandera? ¿Estáis viendo? Realmente yo no veo, voy contándolas en algunos edificios, nadie retira la bandera, porque somos conscientes de que esto no ha terminado. Y porque el día que la retiremos será o en señal de rendición, porque nos han rendido frente a los golpistas y han hecho un apaño y nos dé vergüenza mantenerla prácticamente, o en señal de victoria, porque les hemos vencido y hemos hecho con ellos lo que había que hacer. Pero los españoles no van a arriar la bandera. Dejadme que les diga otros dos motivos para el optimismo que hemos vivido muy de cerca. Uno, las grandes manifestaciones convocadas durante estos días. La de Barcelona fue verdaderamente espectacular, se habló de 1 millón de personas, una manifestación apoyada por la mayor parte de los medios de comunicación, al menos contada, y la manifestación en Madrid convocada por la Fundación para la Defensa de la Nación Española, que no contó con el apoyo prácticamente de ningún medio de comunicación, de ninguno de los conocidos, de ninguno de los que tienen la audiencia masiva, de ninguno. Y cuando fuimos allí y empezamos a ver llegar gente, y se llenó la Plaza de Colón, y se llenó Castellana hasta la Plaza de Colón, y se llenó Génova hasta casi 500 metros más allá, y parte de la Castellana, y Recoletos, y Serrano, y Goya hasta Núñez de Balboa. Pues vimos que allí había 250.000 personas que habían acudido únicamente convocadas por redes sociales y por WhatsApp. Es decir, hay una gran reacción que está en marcha y que nos tiene que hacer ser conscientes de la fuerza que tenemos como españoles. Y otra gran satisfacción es la de las fianzas. Claro, en todo este proceso de negociación y de apaños molesta que haya acusaciones populares. No han podido rechazar la admisión a trámite de nuestra querella contra Puigdemont porque había otra querella de la Fiscalía, posterior a la nuestra, y ha tenido que ser admitida a trámite. Pero nos interponen una fianza verdaderamente abusiva. Las fianzas tienen sentido para que no haya denuncias alocadas, para que no haya gente que a tontas y a locas denuncia a todo el mundo, tiene su sentido. Pero cuando una querella de la Fiscalía se ha admitido a trámite, no tiene sentido imponer una fianza a la acusación popular. Lo que quieren es que la acusación popular no esté presente en el proceso, porque saben que los delitos de rebelión y sedición los vamos a plantear con toda claridad nosotros y que no vamos a someternos a ningún tipo de apaño. Y solo eso le va a dar posibilidad a un juez para poder condenarle por esos delitos. Porque si la acusación no se plantea, esa condena no se va a producir. Y por eso digo con mucha satisfacción
que la reacción que hemos recibido, también otra vez a través de las redes sociales, ha sido extraordinaria. La fianza abusiva de 20.000 euros que se nos impuso se recabó en 7 horas y se duplicó en 24 horas. Y estoy convencido que pongan la fianza que nos pongan, los españoles volverán a respaldarnos para sentirse representados en el proceso contra el crimen. Y un nuevo motivo para el optimismo, y es la posición de Su Majestad el Rey Felipe VI, que creo que se ha ganado el respeto de muchísimos republicanos patriotas, porque ha sido de verdad, junto con la sociedad civil y junto con las asociaciones de fiscales de todo tipo, de derecha y de izquierda, los que han hecho las acusaciones más contundentes de lo que estaba pasando en Cataluña y los que han estado diciendo que había que restaurar la legalidad porque el gobierno de Cataluña se había situado fuera de la democracia. Es más, al rey, a la ley y a los españoles es a los que se nos está dejando solos en estos momentos si hay cualquier tipo de negociación o apaño con los golpistas. Por lo tanto, otro motivo para el optimismo. Únicamente, y concluyo antes de responder a vuestras preguntas, deciros que contamos con vosotros y podéis contar con nosotros para no permitir que la unidad de España sea destruida y para no permitir ningún tipo de impunidad para los golpistas. Muchísimas gracias. Antes de empezar con el turno de preguntas, me gustaría recordaros que, bueno, muchos sabéis que lo llevamos en el programa del partido. Nosotros abogamos por financiarnos única y exclusivamente partidos y sindicatos con las aportaciones de sus afiliados. Tenemos una mesa de afiliación, la cuota básica, la normal, son 9 euros, deducible, por cierto, el 80% por Hacienda, hasta 150 euros. Y bueno, necesitamos de vuestra ayuda para crecer. La mejor ayuda, evidentemente, aparte de venir, es que haya afiliados, que haya simpatizantes. Tenemos también una serie de productos pues para lo mismo, para seguir ayudando y para que podamos seguir creciendo, que es nuestro deseo. ¿De acuerdo? Gracias. Vamos a empezar con el turno de preguntas. La primera es para Santiago Abascal. Nos piden que si podría aclararnos el porqué de nuestra vinculación o qué tenemos en común con los partidos etiquetados como de extrema derecha europeos. Bueno, pues cómo me alegro que me hagan esta pregunta. Bueno, partidos etiquetados como de extrema derecha somos nosotros también. Incluso el Partido Popular, al que le llaman de extrema derecha. Es decir, aquí lo de las etiquetas juega un papel determinante en la Europa de nuestros tiempos para estigmatizar a determinados partidos. Con lo cual, yo en primer lugar quiero deciros que ya ni me molesto y creo que no tenemos que perder el tiempo en defendernos de ningún tipo de etiqueta, que lo que tenemos que hacer es defender nuestro programa electoral, nuestros principios y olvidarnos de todas estas cosas y pasar al ataque. Porque muchos de los que nos están acusando de estas cosas son verdaderos totalitarios, antidemócratas y enemigos de la unidad de nuestra patria. Y no tenemos ningún tipo de explicación que darles a los estalinistas, a los separatistas y a la gentuza acomplejada que está diciéndonos estas cosas. Dicho eso, yo no quiero eludir la cuestión con retórica política. Vox ha mantenido contactos con algunos de los partidos políticos de la derecha alternativa que hay en Europa. El Frente Nacional francés, fundamentalmente, y ha podido intercambiar impresiones con otros, muy breves, desde la Liga Norte, que tiene una posición verdaderamente lamentable respecto a Cataluña, Alternativa por Alemania, el Partido por la Libertad de Austria y algunos más. Hemos asistido a algunas de las reuniones, invitados por ellos. Y preguntáis, ¿qué tenemos en común con ellos? Pues lo mismo que tienen en común entre todos ellos. Poco. Pero algunas cosas importantes. ¿Cuáles son? La afirmación de las soberanías nacionales frente a las instituciones globalistas que pretenden destruir la soberanía
de las patrias y que creen que el Estado-nación ya no cuenta. La afirmación de la propia identidad cultural europea, occidental, cristiana, frente al multiculturalismo impuesto por las élites globalistas, que es la puerta abierta al caballo de Troya islámico. Y una reacción frente a la dictadura de la corrección política. Nada más. Alguno me dice, es que el Frente Nacional es que es estatista y quiere subir. Pues digo, es que son franceses. Los franceses son estatistas. Es que quieren subir los impuestos en Francia. Pues mejor para los españoles. Sí, ¿qué nos importa a nosotros? Si únicamente estamos en contacto con esos grupos, no hay una alianza, un acuerdo formal, en la medida en que coincidimos en esa elección de civilización. Es decir, la afirmación de nuestra propia identidad o el multiculturalismo que abre la puerta abierta al islamismo que está destruyendo Europa. La afirmación de la soberanía de España o que la soberanía de España se diluya en Europa como pretenden los federalistas europeos desde Margallo hasta Juncker, Albert Rivera, Macron y otros. ¿Que estos partidos tienen posiciones que no nos gustan? Muchas. ¿Que incluso han tenido posiciones verdaderamente ofensivas para España respecto a Cataluña? Verdaderamente ofensivas, asquerosas y fruto del desconocimiento, y nosotros somos los primeros que duramente se las hemos contestado en una carta. Y seguiremos haciéndolo. Hay un locutor importante, Federico Jiménez Los Santos, al que tengo un gran respeto, y decimos que estamos muy honrados de que se haya declarado como votante de Vox, que lleva unas semanas diciendo la foto de Santiago Abascal con Farage. No, yo a Farage no lo he visto en mi vida, pero como no me da la oportunidad de ir a contárselo, es que Farage, se está con Farage o con los que quieren la unidad de España. No es posible estar con Farage, que está con los separatistas catalanes. Bueno, que nunca está con Farage, pero todo lo que está contra la unidad de España es nuestro enemigo, con mayúsculas. Y lo hemos dicho con toda claridad, pero bueno, es difícil a veces combatir los estigmas y la propaganda que se lanza, sobre todo cuando no tienes derecho de réplica. Creo que he contestado a la pregunta de cuál es nuestro punto de contacto y nuestra divergencia. Y desde luego, nuestra divergencia siempre será España cuando alguno de esos grupos tenga una posición que perjudique a los intereses de España. Es que eso está por encima de todo para nosotros. Bueno, la segunda de las preguntas va dirigida a José Antonio y nos preguntan ¿qué opinión nos merece que haya partidos separatistas representados en las instituciones? ¿Y qué medidas se tomarían por parte de Vox en caso de que ya hoy día se pudiesen tomar medidas al respecto? ¿Qué opinión merece que haya partidos separatistas en las instituciones? En la mayor parte de los países europeos, los partidos que propugnan la separación o la secesión están prohibidos. En España no. Y precisamente se han valido de esa gran ventaja que les ha otorgado nuestra Constitución para socavar los cimientos de la nación. Por tanto, yo creo que hay que ir poco a poco recuperando competencias y quitándoles bazas a estos partidos separatistas. Porque si no, como ha dicho antes Santiago, España tiene un porvenir bastante oscuro. Pero para eso tiene que haber voluntad política. Y si no hay voluntad política, pues tendrá que haber voluntad de los propios ciudadanos en la calle para forzar a nuestros gobernantes a que tomen medidas al respecto. Un inciso antes de seguir con la siguiente pregunta, que nada más me lo recordaba un compañero. Me gustaría que Salud Anguita, que es concejal no adscrita en el Ayuntamiento de Jaén y miembro de Vox de hace unos meses, que le diéramos un fuerte aplauso por su valentía, por todo lo que está aguantando en Jaén. Por favor, por su valentía. Es una pregunta para Santiago. Si usted fuese presidente del gobierno, ¿cómo hubiese actuado en el caso de Cataluña? Bueno, con lo que no tiene Mariano Rajoy.
Ganas de levantarse del sofá, que no he dicho otra cosa. No, pero fuera bromas, yo creo que la posición ha quedado clara, que es lo que haríamos nosotros. Aprovecho para ahondar en el largo plazo y un poco lo que decía José Antonio Ortega Lara. Nosotros vivimos una gran contradicción. La Constitución en Portugal, la Constitución alemana, impide la existencia de partidos, en concreto en Alemania dice que pongan en duda la existencia de la República Federal en Alemania. Es decir, no es posible constituir partidos de esa naturaleza. Ese planteamiento, con el que yo estoy de acuerdo y que creo que sería el deseable para España, también entiendo que es muy difícil llegar a él después de más de un siglo de legalidad de los partidos separatistas en España. Yo francamente soy partidario de su legalización, pero entiendo que es verdaderamente difícil. Ayer hablaba con un jurista sobre una vía posible, que es con una pequeña reforma de la ley de partidos. Es decir, no se plantearía la ilegalización de los partidos por sus ideas, aunque fuera la de separación, sino de los partidos que desobedecieran gravemente a los tribunales. Sería una fórmula para plantear inmediatamente la ilegalización de los partidos que han perpetrado el golpe de Estado en Cataluña, que yo creo que es algo absolutamente necesario. Son distintas vías, pero es algo que desde luego hay que poner sobre la mesa y creo que hay que debatir sobre ello. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué haríamos? Aplicar el 155 hace mucho tiempo, hace ya año y medio, y haber impulsado a través de la abogacía del Estado, no diciendo, no, la Fiscalía es independiente, los jueces... Sí, el gobierno tiene un instrumento que es la abogacía del Estado, que se utilizó en el proceso de ilegalización de las marcas políticas de ETA. Quien puso la demanda de ilegalización de las marcas políticas de ETA era la abogacía del Estado también. Por lo tanto, la abogacía del Estado se puede utilizar para interponer una querella en los tribunales. ¿Qué ocurre con el gobierno? Que ha eludido su responsabilidad, se ha escondido detrás del Constitucional, ha querido que Europa nos defienda, se ha ido a ver a Trump unos días antes, la verdad que sin conseguir nada verdaderamente satisfactorio. Encima, si la unidad de España no la va a defender nadie, si no la defendemos nosotros. Y el gobierno es una de las instituciones que tiene la obligación de hacerlo. Y el gobierno puede practicar una detención preventiva. O sea, el juez juzga sobre delitos cometidos, pero es el gobierno el que, ante la comisión de un delito flagrante, por ejemplo la declaración de independencia que se produjo el otro día, el que tiene que impedir que ese delito se produzca. Y el gobierno puede detener y poner a disposición judicial. Y teniendo en cuenta cuál es la división de poderes en España, que la salvan unos pocos jueces honrados, pues yo estoy convencido de que cuando hay liderazgo institucional por parte del gobierno, todas las instituciones se ponen en línea. Y que si el gobierno detiene a Puigdemont, le presenta una querella por rebelión, por declarar la independencia, no va a haber nadie que se ponga enfrente del gobierno, porque además la inmensa mayoría de los españoles están de acuerdo en que se aplique la ley y en que no haya componendas. La siguiente pregunta es para Santiago Abascal. Y la siguiente. Y dice así, ¿qué le podíamos responder a todos aquellos que nos acusan de que votar a Vox es tirar el voto a la basura? Bueno, le hemos respondido sistemáticamente y con muy poco éxito, ¿no? Una campaña electoral, el mensaje era, si nosotros no estamos, nadie lo dirá. Y relatábamos todo lo que nadie diría en muchísimas políticas del programa de Vox y que a día de hoy nadie dice en el Congreso. No fue suficiente porque el miedo que a todos metía el hijo de Soraya y de Zapatero era tan grande que a la hora de votar nadie quería una victoria de Podemos, y yo tengo que decir que comprendo a la gente que ha votado de esa manera. No puedo juzgar a quienes han ido a votar a Mariano Rajoy, incluso sintiéndose traicionados, porque existía Podemos. Yo no puedo culpar a la gente. ¿Qué podemos decirles? Poco más. Tenemos que demostrarles que seguimos aquí diciendo las mismas cosas y que somos útiles, como lo estamos siendo, incluso sin representación. Si somos útiles sin representación, como una fuerza política todavía extraparlamentaria, pero que consigue condicionar el debate público porque impulsa movilizaciones, porque presenta querellas, porque incluso ha conseguido que el vídeo de respuesta a Gel Catalonia más visto y que a día de hoy es el principal vídeo en YouTube sea un vídeo de las juventudes de Vox, pues si conseguimos hacer todo eso estamos demostrando que somos útiles, ¿no? Pero no tenemos nada que decirles. No voy a encontrar una varita mágica para convencer incluso a todos los que estén aquí pensando ahora mismo que es inútil votar a Vox. Es cuestión de tiempo. Yo creo que esa utilidad la irá percibiendo mucha gente según pasen los meses, según pasen las semanas, y en todo caso también hay que tener en cuenta
que hemos tenido la gran fortuna con esta crisis que Podemos se ha pasado de frenada y que por lo tanto ya no va a representar la amenaza que estaba representando para el conjunto de los españoles, y que creo que eso hará que muchos puedan acudir a las urnas y a votar con más libertad y a votar lo que realmente desean, que es votar en conciencia y votar por sus principios y no votar por la nariz tapada, el mal menor que representaba Mariano Rajoy. Nos preguntan, ningún partido pide recuperar las competencias en educación, sanidad y justicia. A este respecto, ¿qué propone Vox? Bueno, vuelvo un poco con lo mismo de antes. Es que Vox en realidad propone recuperarlas todas, porque la propuesta de Vox, de su manifiesto fundacional, es la de terminar con el Estado de las autonomías y que en España exista un Estado unitario, políticamente centralizado, con un único parlamento, un único gobierno, y administrativamente descentralizado. España ha funcionado bien a través de las provincias y a través de las delegaciones del gobierno, lo que eran los antiguos gobernadores civiles, y ha funcionado costando muchísimo menos dinero a los españoles de lo que cuesta ahora. Esa es nuestra posición. Ahora bien, somos conscientes de que eso exige una reforma constitucional por la vía agravada, porque implica incluso reformar el tan mal redactado artículo 2 de la Constitución en su segunda parte, cuando dice que dice la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles, es decir, que es previa a la Constitución. Esto es importante recalcarlo. España está antes que la Constitución. Eso es irreformable. Y dice y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Bueno, nosotros somos partidarios para acabar con el Estado de las autonomías de reformar esa parte del articulado. Eso implica una reforma agravada de la Constitución, que significa que tendría que votarlo 2/3 del Congreso de los Diputados. No parece una mayoría que estemos en disposición de conseguir en estos momentos. Habría que disolver las Cortes, volver a convocar elecciones que serían prácticamente monotemáticas, y esa nueva reforma la tendría que votar por mayoría simple la Cámara y además en referéndum todos los españoles. Es muy difícil que ese planteamiento ahora se consiga, pero nosotros no engañamos a nadie. Ese es nuestro escenario ideal. Mientras tanto, creemos que es absolutamente necesario recuperar competencias esenciales que devuelvan al Estado las funciones esenciales de un Estado, y que el Estado pueda ser un Estado y no un esqueleto que se vacía por un lado en Bruselas y por otro lado en las autonomías españolas. Esa es nuestra posición. Bueno, la siguiente de las preguntas que nos han hecho llegar dice así, ustedes mantienen como valores no canjeables por poder, como si fuesen cromos, el derecho a la vida, la familia y la unidad de España. ¿Hasta qué punto estarían dispuestos a negociar o hasta qué punto renunciarían a esos principios si se viesen en la obligación de negociar con otro partido? Yo creo que a los principios no se renuncia. Otra cosa es que uno vive en una sociedad democrática y no puede imponer sus principios, y lo que trata es de articular mayorías para que esos principios sean mayoritarios, ¿no? Y que algún día no haya falta ni siquiera plantearse estas preguntas. Nosotros somos conscientes de que algunas de las cosas que defendemos son mayoritarias en la sociedad española. Podría decir alguna posición en materia migratoria respecto a la inmigración islámica, por ejemplo, el endurecimiento del Código Penal para que exista una cadena perpetua efectiva, y seguro que muchas más. Nuestra posición en materia fiscal para los mileuristas, para los autónomos. Y luego hay otras posiciones en las que seguro que lo que defendemos es minoritario en la sociedad española, pero lo defendemos porque creemos en ello y no andamos calculando qué es lo que dicen las encuestas para ver si escondemos una cosa y sacamos otra. Ahora, es verdad que estamos hablando fundamentalmente de lo que está pasando en Cataluña, que es algo en lo que nos encontramos con muchos más españoles, pero nosotros no vamos a dejar de defender nuestro programa en todos los órdenes, de ninguna de las maneras. La siguiente dice así: ¿cómo podría Vox incrementar su presencia en los medios con el fin de atraernos al entorno que sea afín a la ideología de Vox? No podría. No podría, ya lo he dicho antes. O vamos a emular la frase de Pablo Iglesias, que decía que había que tomar el Congreso al asalto. Pues yo creo que los medios de comunicación solo se pueden tomar al asalto, es decir, peleándose con ellos, afeándoles permanentemente cómo ocultan a Vox. El otro día nos pasó con Telecinco.
en el programa de Ana Rosa Quintana, llamaron a seguro que habéis visto un vídeo de un español que va a Bruselas, ve la embajada de Cataluña, se graba, se indigna, el vídeo se hace viral. Bueno, pues este chico es afiliado de Vox y le llaman del programa de Ana Rosa Quintana, interviene, le tratan fenomenal, les parece divertidísimo, todos riéndose con él, todos encantados, y al final el copresentador le hace alguna pregunta y dice, bueno, yo es que que hay partidos que están defendiendo estas cosas, minoritarios, yo creo que es importante, yo milito en uno de ellos, soy militante de base de Vox. Bueno, la cara que pone eso entre el copresentador es, estoy diciendo, al que le hemos dejado entrar. Bueno, pues después Telecinco coge esos 9 minutos de entrevista, los emite en YouTube, pero solo emite los 8 primeros y quita la referencia a Vox en la última pregunta. Entonces, bueno, pues estas cosas son las que nosotros denunciamos y que nos sirven para afear la actitud de estos medios y para, una vez más, demostrar su falta de credibilidad. Y que, como decía Trump en Estados Unidos, son todos fake news. Yo no estoy eligiendo las preguntas, están con otras cosas. A mí me da igual lo que pregunten. Bueno, por motivos de agenda y de falta de tiempo vamos a tener que finalizar con una última pregunta que reza así. Nos gustaría oír su opinión sobre la actuación de los Mossos de Escuadra el pasado día 1. Bueno, pues mira, aquí voy a decir algo que igual les sorprende. Yo me quiero poner ahora en la piel, y he sido antes muy crítico con lo que hacen los Mossos de Escuadra, me quiero poner en la piel de los Mossos de Escuadra que creen en España, que creen en la legalidad y que están hoy siendo atrapados y chantajeados, están siendo en definitiva usados de rehenes por sus jefes. Estoy convencido de que la inmensa mayoría de los Mossos de Escuadra están con la legalidad, están con España e incluso están deseando ser miembros del Cuerpo Nacional de la Policía o de la Guardia Civil. Dicho eso, ¿qué opino de Trapero? Pues que tiene que ir a la cárcel. ¿Y qué opino de todos los Mossos de Escuadra que han secundado a Trapero con entusiasmo? Que tienen que ser juzgados por sedición y que tienen que cumplir severísimas penas de prisión. Porque la aplicación de la ley, esta frase se la vi a Rosa Díez un día y la repito muy a menudo, la aplicación de la ley es muy educativa. Por lo tanto, más allá de lo que opine de los Mossos, hay que aplicarles la ley. Bueno, para terminar, desgraciadamente no tenemos mucho más tiempo porque la agenda está apretada. Vamos a terminar, como es habitual en los actos de Vox, escuchando el himno nacional español.